Buen día, ¿cómo va? Vamos a arrancar este segundo tema que es estructura de la materia, en la cual vamos a estudiar específicamente la molécula y el átomo. Pero estas dos cosas que vamos a estudiar las vamos a ir desarrollando en 3 o 4 videitos. Este primer videíto es una suerte de introducción que ustedes ya tienen, ya les mandé, creo que por el WhatsApp y por el Google Drive, el material teórico. Ustedes pueden ir leyéndolo, o el mismo material va a estar acá en el video, así que no hay problema. Pero decía que este video va a ser una suerte de introducción porque hay varias formas de abordar este tema o de estudiar estas dos cosas que se llaman moléculas y átomos. Nosotros tenemos que empezar a indagar en esta unidad de qué están hechas las cosas que nos rodean. La materia que nos rodea está hecha de algo. Así que podemos abordar esta sustancia, esta materia que nos rodea, de dos modos. Una es desde tamaños grandes e ir achicando y ir viendo qué nos vamos encontrando en pedazos cada vez más pequeños. Ese es un modo de abordar esta temática. Otro modo que tiene la ciencia de abordar la estructura de la materia es al revés. Empezar desde las partículas más chiquititas, ir poniéndoles nombres, ir explicando cómo funcionan esas cosas chiquitas y empezar a agrandar en el tamaño y ver qué nos vamos encontrando a medida que la materia va agrandando su tamaño. Estos son los dos modos que tiene la ciencia de explicar de qué está hecha la materia. Yo voy a hacer una suerte intermedia. Voy a explicar a veces de tamaños grandes hacia tamaños chicos y otras veces desde tamaños chiquitos hacia tamaños grandes. Para hacer esto, primero vamos a hablar un poquitito de historia y de metodologías de investigación. Este va a ser el tema del primer videíto. Un poco de historia de la química y un poco de metodología de investigación. ¿Por qué es necesario hacer esto? Cuando ustedes, yo, vivimos en una casa, un departamento, vivimos en un lugar físico. ¿Cómo accede uno a un lugar físico, al lugar de hábitat? Pues bien, uno puede, por ejemplo, alquilar una propiedad, puede comprar una propiedad o nos pueden prestar esa propiedad. El tema es que en ese ejemplo uno está ingresando a una propiedad que ya está construida. Otro ejemplo podría ser de que compremos un terreno y construyamos nuestra propia casa. Pero en esos dos ejemplos, ingresamos a una propiedad que ya está construida o construimos nuestra propia casa, vamos a encontrar algunas diferencias. Si nosotros alquilamos, compramos o nos prestan una propiedad, cuando ingresamos a esa propiedad, lo que nos encontramos es que no sabemos cómo fue construida esa casa. No sabemos a dónde están instalados los caños de agua. Si están embutidos en una pared, si están abajo del piso, en qué lugar de abajo del piso están enterrados los caños, en qué pared están embutidos, a qué altura, de qué grosor es el caño, en dónde están las llaves de paso. Uno cuando ingresa a una propiedad que ya existe, no sabe cómo está construida, cómo fue construida esa propiedad. Por lo tanto, lleva un tiempo aprender. Lleva un tiempo en descubrir a dónde están los caños. Uno suele descubrirlo porque algún caño se pinchó y empieza a aparecer humedad en una pared o en un piso. Y solamente rompiendo y escarbando puede descubrir a dónde está el caño y a dónde está la pinchadura. Ese es un ejemplo. El otro es cuando
Nosotros construimos nuestra propia casa. Nosotros sabemos, porque la construimos, a dónde pusimos los caños, a qué profundidad están, de qué material son. Por lo tanto, yo puedo fácilmente y rápidamente acceder a esos caños. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con química? El ser humano apareció como especie en un planeta que ya estaba construido. Nosotros como especie no construimos el espacio que habitamos. El espacio que habitamos ya existía para cuando nosotros llegamos. Una vez que llegamos a ese espacio físico, empezamos a analizarlo, empezamos a descubrir a dónde están los caños guardados, a dónde están escondidos, a dónde están enterrados. ¿Cómo está construida la casa? Empezamos a investigarla como si se tratara de una casa que alquilamos o que compramos. Eso, descubrir cómo funciona, lleva un tiempo. Y hay métodos para conocer más fácilmente y para guardar el conocimiento sobre cómo funciona nuestra casa común. Una de las cosas que primero se ha preguntado el hombre respecto de la materia que nos rodea es cómo está construida, cómo está hecha, qué hay adentro de la materia. Desde la antigüedad había dos posturas. Una decía que la materia era continua, es decir, que yo podía partir, imaginemos un chocolate, un pedazo de chocolate. La teoría de que la materia era continua decía que yo podía partir el chocolate en pedazos cada vez más chicos y que siempre iba a poder partir en pedazos cada vez más chicos, que nunca iba a llegar a un último lugar, a un pedazo pequeñísimo que no iba a poder dividir. Por otro lado, había otra teoría que decía, no, la materia no es continua, la materia está llena de espacios vacíos y yo puedo dividir, pero en algún momento voy a llegar a una última partícula pequeñísima que ya no voy a poder dividir. Esto estoy hablando en la antigüedad. La ciencia, a medida que fue avanzando, que fue investigando, que fue aprendiendo, fue poniéndole nombre a las cosas. Y aparecen estos dos nombres, molécula y átomo, que representan para nosotros un gran problema, que son cosas que no podemos ver, de tan pequeñas que son no podemos ver. Por lo tanto, nos tenemos que hacer imágenes en la cabeza para poder entender de qué se trata, qué imagen tienen, cómo son, de qué están hechas. No las podemos ver, entonces tenemos que crearnos esas imágenes. Esto también es esta cosa de crearse imágenes, forma parte de los métodos de estudio. Les voy a poner otro ejemplo. Supongamos que ustedes y yo queremos aprender cómo es Vietnam, el país Vietnam. Seguramente tanto ustedes como yo no conocemos Vietnam. Podríamos acceder a algo de información sobre Vietnam buscando en Internet. Supongamos que no tenemos Internet, que no tenemos la posibilidad de acceder a información por la vía digital que actualmente es cotidiana. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender cómo es Vietnam? Bueno, un método de aprendizaje es por comparación respecto de cosas que sí conocemos. Ejemplo, si yo digo la palabra campo, automáticamente a todas las personas que habitamos en la provincia de Buenos Aires, cuando escuchamos la palabra campo, en nuestra cabeza se nos crea una imagen, y es la imagen a la cual estamos acostumbrados a percibir cuando hablamos de campo.
¿Qué imagen es esa? Una llanura con mucha pastura y algo de forestación. Esta es la imagen que se nos crea en la cabeza cuando escuchamos la palabra campo. Pero cuando hablamos del campo de Vietnam, si no podemos ver cómo es el campo de Vietnam, ¿cómo se nos podría generar en la cabeza una idea respecto de cómo es el campo de Vietnam? Pues por comparación. Ya sabemos cómo es el campo nuestro, entonces podríamos decir que el campo en Vietnam es mucho más húmedo, se inunda mucho más fácilmente, la vegetación es mucho más tupida. Entonces, como sí sabemos cómo es nuestro campo y con este conjunto de datos nuevos, de que es más húmedo, más forestado y más inundable, podemos hacernos una idea de cómo es el campo en Vietnam, aunque no lo veamos. Lo mismo pasa con la molécula y el átomo. Son cosas que no vemos, pero las vamos a comparar con cosas que sí conocemos. ¿Ven esta pared que está acá atrás? Esa de ladrillo a la vista. Esa es una buena metáfora, una buena imagen respecto de cómo son los átomos. Cada uno de esos ladrillos vendría a ser un átomo. Pero toda la pared vendrían a ser las moléculas. Esta comparación yo les pido que la tengan presente en la mente para el próximo video, porque ahí vamos a empezar a entrar a ver qué son las moléculas y los átomos. Nos vemos en el próximo video.